Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 9. En aquellos días, dijo el Señor a Abraham: Deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor, y con él partió también Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Abraham llevó consigo a Sarai, su esposa, y a Lot, su sobrino, con todos los bienes que habían acumulado y los esclavos que habían adquirido en Harán, y salieron en dirección a Canaán. Llegaron a Canaán, y Abraham atravesó el país hasta la región de Siquem, y llegó a la encina de Moré. Por entonces habitaban ahí los cananeos. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo: A tu descendencia le voy a dar esta tierra. Entonces Abraham edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. De ahí pasó a las montañas, al oriente de Betel, y plantó su tienda entre las ciudades de Betel, al poniente, y de Ai, al oriente. También ahí le construyó un altar al Señor, e invocó su nombre. Luego se fue trasladando por etapas hacia el sur. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 1 al 5. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No juzguen, y no serán juzgados. Porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Estas lecturas de hoy nos invitan a examinar nuestras actitudes y a vivir una vida de obediencia y amor hacia Dios y hacia nuestros hermanos. En este pasaje del libro del Génesis encontramos el llamado de Dios a Abraham y su respuesta obediente a ese llamado. Esta historia nos enseña valiosas lecciones sobre la fe, la obediencia y la confianza en Dios. Aquí vemos el llamado de Dios a Abraham para que deje todo lo familiar y se embarque en un viaje desconocido. Es un llamado a dejar atrás la comodidad y la seguridad de su tierra natal y confiar plenamente en la guía y provisión de Dios. Sin hacer preguntas ni dudar, Abraham se levanta y obedece el mandato de Dios. Es importante destacar que Abraham no tenía un mapa claro ni una hoja de ruta detallada. Simplemente confió en la promesa de Dios y siguió adelante. Este pasaje nos muestra la promesa de Dios de bendición y prosperidad para Abraham y su descendencia. Dios no solo promete bendecir a Abraham, sino también bendecir a todas las naciones a través de él. Esta es una promesa profética que se cumple en Jesucristo, quien nació de la descendencia de Abraham y se convirtió en una bendición para toda la humanidad. A medida que Abraham continúa su viaje, llega a la tierra de Canaán y vemos otra vez la fidelidad de Dios hacia su promesa. Aunque Abraham aún no tiene hijos, Dios reafirma su promesa de darle la tierra a su descendencia. Esta es una prueba más de la fidelidad de Dios. En respuesta a la revelación de Dios, Abraham construye un altar y adora al Señor. Él reconoce la presencia y el poder de Dios en su vida y le rinde honor y adoración. Este acto de adoración nos enseña la importancia de reconocer a Dios como el único digno de nuestra adoración.
También nos enseña a ser agradecidos por las bendiciones que Dios nos ha dado y a depositar nuestra confianza en Él. La historia de Abraham es un poderoso recordatorio de que Dios no solo llama a las personas a una relación con Él, sino que también les guía y les bendice en el camino. A través de Abraham, vemos cómo Dios obra en la vida de aquellos que le obedecen y confían en Él. También podemos extraer lecciones valiosas para nuestras propias vidas de fe. En primer lugar, el llamado de Dios no siempre es fácil ni cómodo. Abraham tuvo que dejar su tierra y su familia para seguir a Dios. A menudo, Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort y confiar en su guía, aunque no entendamos completamente el plan. Sin embargo, podemos estar seguros de que Dios tiene un propósito y una bendición reservada para aquellos que le siguen con fe y obediencia. En segundo lugar, la historia de Abraham nos enseña la importancia de confiar en la fidelidad de Dios. Aunque las circunstancias parezcan inciertas o desafiantes, podemos confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Él es fiel y cumplirá su propósito en nuestras vidas si confiamos en Él y le seguimos. En tercer lugar, la historia de Abraham nos recuerda la importancia de adorar y honrar a Dios en todo momento. Abraham construyó un altar y adoró al Señor, reconociendo su presencia y poder en su vida. Nosotros también debemos buscar momentos de adoración y comunión con Dios, reconociendo su grandeza y agradeciéndole por sus bendiciones. La adoración nos conecta con la presencia de Dios y nos fortalece en nuestra relación con Él. Además, la historia de Abraham nos enseña sobre la misión de Dios de bendecir a todas las naciones a través de su pueblo. Como seguidores de Jesucristo, hemos sido llamados a ser una bendición para los demás, compartiendo el amor y la gracia de Dios con aquellos que nos rodean. Dios quiere que seamos instrumentos de su amor en un mundo que tanto lo necesita. Que la historia de Abraham nos inspire a vivir una vida de fe y obediencia, confiando en la fidelidad de Dios y buscando su guía en cada paso del camino. El Evangelio de Mateo nos desafía y nos llama a reflexionar sobre un aspecto crucial de nuestra vida cristiana: el juicio y la crítica hacia los demás. Jesús nos enseña sobre la importancia de no juzgar a los demás, sino de mirar primero nuestras propias faltas y corregirlas. Este Evangelio nos llama la atención porque como seres humanos, a menudo estamos rápidos para juzgar y criticar a los demás. Nos encontramos en una sociedad que está llena de juicios, donde la crítica y el señalamiento de los errores de los demás se han vuelto algo común y aceptado. Sin embargo, Jesús nos advierte sobre el peligro de caer en esta actitud. El Señor continúa explicándonos que con el juicio con el que juzguemos, seremos juzgados también. Esto significa que la forma en que tratamos a los demás, la misericordia y la gracia que mostramos hacia ellos serán la misma medida que se aplique a nuestras propias vidas. Si somos duros y severos con los demás, podemos esperar lo mismo para nosotros cuando enfrentemos situaciones difíciles. Jesús utiliza una poderosa metáfora para ilustrar su enseñanza. Esta imagen visual nos muestra lo absurdo que es juzgar a los demás cuando tenemos nuestras propias faltas y pecados. Es fácil señalar los errores de los demás mientras ignoramos los nuestros, pero el Señor nos llama a ser humildes y reconocer nuestras propias debilidades antes de señalar a los demás. Jesús nos insta a sacar primero la viga de nuestro propio ojo y entonces veremos bien para sacar la paja del ojo de nuestro hermano. Esto nos enseña que debemos comenzar por examinarnos a nosotros mismos antes de criticar a los demás. Debemos estar dispuestos a confrontar nuestras propias fallas, pecados y debilidades y permitir que Dios nos transforme y nos limpie de todo mal. Es importante recordar que Jesús no nos está diciendo que no debemos discernir entre lo correcto y lo incorrecto o que no debemos confrontar el pecado y la injusticia. Más bien nos está llamando a hacerlo desde una postura de humildad, amor y compasión.
No debemos juzgar con una actitud de superioridad, sino con un corazón dispuesto a restaurar y a llevar a otros hacia la verdad y la gracia de Dios. Esta enseñanza de Jesús también nos lleva a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Si estamos ocupados, juzgando a los demás y criticándolos, no estamos enfocados en nuestra propia comunión con Dios. Estamos distraídos por lo externo, en lugar de buscar la transformación interior que solo Dios puede realizar en nosotros. Nuestra relación con Dios es personal y única, y debemos asegurarnos de que estemos cultivando y nutriendo esa relación, en lugar de enfocarnos en los errores de los demás. Además, al dejar de juzgar a los demás, abrimos la puerta a la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuando dejamos de juzgar y comenzamos a mostrar misericordia y compasión hacia los demás, estamos abriendo el camino para recibir la misericordia abundante de Dios en nuestras propias vidas. Como seguidores de Jesús, somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad y ser sal que sazona y preserva el mundo. En lugar de juzgar y criticar, debemos mostrar el amor de Dios a través de nuestras acciones y actitudes. Debemos ser una influencia positiva en el mundo, demostrando el amor y la gracia de Dios en todo lo que hacemos. En resumen, las lecturas de hoy nos invitan a ser obedientes al llamado de Dios, a no juzgar a los demás y a ser cuidadosos en nuestras relaciones fraternas. Que nuestra fe se fortalezca a medida que confiamos en las promesas de Dios y vivamos de acuerdo con su voluntad. Que nuestra actitud hacia los demás refleje el amor y la misericordia de Cristo. Y que nuestra vida sea un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. En este momento, nos uniremos en oración, buscando la guía y la fortaleza de Dios, para vivir de acuerdo con su palabra. Oremos juntos. Dios Todopoderoso, hoy te pedimos que nos concedas la gracia de ser obedientes a tu llamado, al igual que Abraham no fue. Ayúdanos a confiar en tus promesas y a seguirte con fe, incluso cuando el camino parezca incierto. Señor Jesús, enséñanos a no juzgar a los demás, sino a mirarnos a nosotros mismos con honestidad y humildad. Ayúdanos a reconocer nuestras propias faltas y pecados y a buscar tu perdón y transformación. Concédenos un corazón compasivo y misericordioso para con nuestros hermanos. Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes en nuestras relaciones fraternas. Ayúdanos a ser sensibles a las necesidades de los demás y a ofrecerles orientación y apoyo cuando sea necesario. Permítenos ser instrumentos de tu amor en el mundo. Padre amoroso, te pedimos que nos llenes con tu fortaleza para vivir según tu voluntad. Ayúdanos a perseverar en la fe, a pesar de los desafíos y las dificultades que podamos enfrentar. Te presentamos todas nuestras intenciones y preocupaciones personales. Te pedimos que escuches nuestras oraciones y que nos concedas lo que es mejor para nosotros. Confiando en tu amor y tu providencia, nos entregamos completamente a ti en este día, Señor. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.